Ahora vamos a hablar de salud y está con nosotros en una entrevista diferida el doctor Jesús Escobar, quien es médico reumatólogo y nos va a hablar sobre la fibromialgia. ¿Cuántos pacientes tenemos en República Dominicana y cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Veamos. Sí, bueno, saludos. Lo primero que quiero esclarecer es que la fibromialgia antes de 1993 no se consideraba una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la consideró como enfermedad a partir de ese año, porque antiguamente se conocía como reumatismo de parte blanda, reumatismo psicógeno, fibrositis, pero realmente el nombre de fibromialgia se le da a partir de ese año. Y se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado de más de 2-3 meses de evolución, acompañado de una triada sintomáticas de cansancio, fatiga, ansiedad, depresión. El paciente normalmente llega a consulta con ese dolor generalizado, refiriendo mucho cansancio. Cuando lo examinamos, una vez que hacemos el interrogatorio como tal y lo examinamos, vemos que tiene puntos en gatillos dolorosos. Los puntos en gatillos son una serie de puntos en el cuerpo que nos traducen un dolor neuromuscular cuando hacemos una presión de 4 kilos. Y de los 18 puntos en gatillo que nosotros examinamos, con 11 puntos positivos, nos dan el diagnóstico de una fibromialgia como tal, más ese dolor musculoesquelético generalizado y acompañado de esa triada sintomática que les mencioné al inicio. Además, se acompaña también de otros síntomas, por ejemplo, el colon irritable, la disminución de la memoria y la concentración. La paciente se refiere que se levanta más cansada que cuando se acuesta, como si le han dado una paliza, un sueño no reparador, o sea que el trastorno del sueño es una de las cosas que incide intensamente en este tipo de pacientes y por supuesto influye sobre el sistema inmunológico como tal de la misma, agravando mucho más los síntomas, porque sobre todo el sistema nervioso central y el colon, que es la otra parte inmunológica importante que el paciente refiere. Además de esto, las causas son desconocidas. Se refiere, nosotros en los estudios que hemos revisado y lo que la experiencia laboral de 30 años que llevo tratando pacientes con fibromialgia, lo que más resultados hemos tenido trabajando sobre el sistema inmunológico. Y hay estudios que ya demuestran, incluso estudios experimentales en ratones, que experimentan y han dado resultados experimentales acerca de ese trastorno inmunológico en un desorden, sobre todo de antígeno-anticuerpo, que nos llevan a una cascada enzimática con todo ese corteo de síntomas, signos que les expliqué anteriormente. Es muy frecuente en la población dominicana, se dice que el 3% de la población dominicana padecen fibromialgia, más de 300.000 personas alrededor deben estar padeciendo la fibromialgia, aunque siempre hay un diagnóstico subclínico ahí que puede ser que sea un poquito más, un poco menos, pero más o menos en ese aproximado. Y es más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque se puede ver en cualquier edad y en cualquier sexo. Más frecuente sobre todo en la mujer a partir de los 35 años. Hay literatura que describe en 37 hasta los 55. Que puede aparecer solo como enfermedad, pero también puede ser acompañante de otra enfermedad, sobre todo autoinmune, como un lupus, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, una esclerodermia, o sea, cualquier enfermedad autoinmune. Es importante en estos casos hacer el diagnóstico diferencial. En muchas ocasiones tenemos un alza muy grande en este país también la fibromialgia acompañada de discopatías lumbares y cervicales, o sea, de trastornos de la espalda, de columna, ya sean producciones o hernias discales. ¿Por qué? Porque ambas producen dolor neuromuscular y entonces hay que tratar al paciente en conjunto, no verlo nunca separado. Tratar de hacer, por eso el diagnóstico diferencial es importante, o la asociación de la fibromialgia con otra enfermedad. Y en dependencia de todo esto que hemos hablado, entonces hacemos el protocolo individualizado para cada paciente. En la práctica médica y en lo que yo hago directamente, porque hay muchas hipótesis, ¿no? Y muchos tratamientos experimentales con la fibromialgia y muchos no han dado resultados.
La primera base de tratamiento que yo enfoco es el equilibrio del sistema inmunológico. O sea, que tengo que ver cómo el paciente está desde el punto de vista sistémico y si hay asociación o no con otra enfermedad autoinmune. Independencia de eso, hago un equilibrio del sistema inmunológico. Ese es el primer pilar. Segundo pilar es el ejercicio, que yo diría que es el pilar de oro de la fibromialgia, sobre todo ejercicio aeróbico, la natación es muy buena, es importante eso. El tercer pilar es la terapia física. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros bloqueamos los puntos en gatillos dolorosos, entonces, que produce un dolor neuromuscular. O sea, que todos esos puntos se van bloqueando con corrientes analgésicas, antiinflamatorias, corrientes rusas, corrientes interferenciales, porque todo es un proceso que se va a hacer paulatinamente. Dentro de ello encontramos también el campo magnético, la electroterapia, el electrodiagnóstico, que es el bloqueo ese de punto doloroso, el masaje terapéutico en combinación con infrarrojo, o sea que entra dentro de los pilares fundamentales para lo que es la terapia física, incluyendo el ejercicio también de rehabilitación, o sea que enseñamos a los pacientes a una serie de ejercicios que son fundamentales, sobre todo en el horario matutino. ¿Por qué? Porque ahí se liberan más las descargas dañinas, sobre todo en las mujeres que ya tienen un declinar de la función ovárica estrogénica, o sea que están en la edad posmenopáusica o ya en la menopausia como tal.